¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para conversar con los principales analistas y especialistas del sistema financiero mundial. Les tenemos una sorpresa porque en esta ocasión estamos transmitiendo desde las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de México, porque vamos a tener la oportunidad de platicar con el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, el mexicano Jorge Familiar. Él está de visita en México porque está en un foro muy importante, como él nos va a platicar, y pues la idea es que ustedes puedan tener una interacción con él, de manera que le vamos a hacer un par de preguntas que ustedes nos han hecho llegar acerca de la situación económica de México y cómo se está preparando el país para enfrentar el entorno de incertidumbre. Pues sin más preámbulos, vámonos a la entrevista. Mi nombre es Yolanda Morales, bienvenidos. Señor Jorge Familiar, bienvenido al programa Voces en Directo del periódico El Economista. Al contrario, muchas gracias por tenerme. Pues quisiera comenzar porque nos haga favor de platicarnos qué está haciendo aquí en México. Usted normalmente pues está trabajando en Washington en el Banco Mundial. Vine a participar en una conferencia, es un foro que se llama Crecer, que inició aquí en México hace 10 años y que el Banco Mundial apoya y ha apoyado durante todo este periodo, y es trata temas relacionados con contabilidad, auditoría, transparencia, rendición de cuentas, que son temas muy importantes para la agenda de desarrollo de nuestra región. ¿Cuál es el impacto que tienen esta transparencia y la rendición de cuentas y la contabilidad para el desempeño económico de un país de América Latina? Bueno, tiene un impacto muy importante tanto en la parte del sector público como del sector privado. En la parte del sector público, pues en un momento como este, en cualquier momento, pero en un momento como este en el que hay un entorno externo complejo, en el que los gobiernos están enfrentando una agenda compleja de consolidación fiscal, de buscar más recursos, movilización de recursos internos para perseguir una agenda de desarrollo, pues es muy importante tener pactos sociales sólidos. Y un pacto social sólido necesita de la confianza de la gente. Y la confianza se construye con información, con transparencia, información de calidad que se puede entender, que se puede comparar. Y en la parte del sector privado pasa un poco lo mismo, ¿no? El sector privado está llamado a ser un importante motor de crecimiento hacia el futuro en nuestra región. Esto demanda también pues, ser atractivos para los inversionistas, ser atractivos para los mercados financieros, y la información es la piedra angular de los mercados financieros. Señor, ¿es necesario apuntalar de alguna manera la credibilidad de las instituciones en América Latina? Bueno, a mí me parece muy claro que en América Latina tuvimos un periodo de crecimiento y profunda transformación social. Los latinoamericanos están mejor de lo que estaban antes, pero también sus expectativas son muy grandes, ¿no? Para continuar mejorando, para continuar progresando. Y por lo tanto, ante estas expectativas, pues hay una demanda muy fuerte hacia los gobiernos para tener servicios públicos de calidad, para tener servicios públicos que cumplan y que complementen estas aspiraciones que tiene la población latinoamericana, y ahí es donde la transparencia pues juega un papel bien importante, ¿no? En un entorno de recursos escasos, el bien uso de estos recursos escasos es fundamental. ¿Cuánto tiempo tarda un país en fundamentar la credibilidad de manera que los inversionistas pues accedan a llegar? Bueno, yo ahí lo que diría es que la confianza se crea con el trabajo de años, ¿no? Y se crea con actos, pero la confianza se pierde en un segundo y con una acción mal tomada, ¿no? Entonces, no es una cuestión de cuánto nos tardamos en generar confianza, creo que es una labor continua que requiere nuevamente pues de mucha apertura, de mucha rendición de cuentas, y de que cuando las cosas se hacen mal y no salen como debieran de salir, pues hay acciones decisivas al respecto. Señor, quisiera conversar ahora sobre el reporte que acaban de divulgar esta semana de perspectivas económicas globales. Particularmente quisiera preguntarle cómo ven en el Banco Mundial el desempeño de México. Bueno, la región en su conjunto ha pasado por un periodo en el que el entorno externo ha sido complejo, en donde ha habido una desaceleración económica. Los últimos 2 años la región ha estado en recesión,
y lo que nosotros esperamos para este año es que la región crezca, que salga de la recesión. Dentro de estas cifras, desde luego, pues estamos hablando de un promedio, ¿no? La recesión se debe a que un par de economías grandes en la región pues están teniendo recesiones importantes y eso jala el promedio de la región hacia abajo. Hay muchos países que han estado creciendo, como es el caso de México. En México esperamos un crecimiento para este año y para el siguiente alrededor del 2%, ligeramente más elevado el año que entra. Y nosotros pues creemos que es positivo que la región regrese a un crecimiento económico. ¿Nos puede recordar cuáles son las economías que están en recesión? Y entiendo que llevan ya varios años, ¿no? Brasil, Argentina, Venezuela estaban en recesión. Ahora vemos que Brasil y Argentina van a salir de recesión y están restableciendo ese camino hacia el crecimiento. Ok, perfecto. Acerca de México, en el reporte ustedes mencionan que esperan una contracción de inversiones, de inversión privada para este año. ¿Podría platicarnos un poco por qué esta expectativa? Bueno, lo que vemos es incertidumbre en el entorno global y esa incertidumbre hace que las inversiones en ocasiones pues fluyan con mayor lentitud, ¿no? En la medida en la que haya más claridad en el entorno externo, pues seguramente esas condiciones cambiarán. Nosotros lo que hemos visto también es que pues ha habido mucha volatilidad en meses recientes, pero esta volatilidad poco a poco se ha ido disminuyendo, ¿no? En la medida en la que empieza a haber más claridad de hacia dónde van las cosas, y esto es algo positivo. ¿Cuál es el entorno externo al que se está refiriendo? ¿La volatilidad por la entrada del nuevo gobierno de Estados Unidos o a qué se refiere? Bueno, el entorno externo complejo que ha enfrentado México y que ha enfrentado la región, pues empieza con una economía global que crece menos de lo que nos gustaría, por un comercio global que también crece menos o incluso decrece, por un cuestionamiento respecto del futuro del comercio global, ¿no? Y eso afecta a México y afecta a otras economías, por menores precios y menor demanda de commodities, ¿no? Como sería el caso del petróleo, pero muchas otras materias primas que la región produce y vende. Todo esto hace un entorno externo complejo. Y aquí lo que yo quisiera resaltar es que México ha sorteado bastante bien este entorno económico complejo, ¿no? Externo complejo. ¿Y por qué? Pues porque México implementó una serie de reformas estructurales que han contrarrestado muchos de los efectos negativos de este entorno. Qué bueno que está tocando este tema porque precisamente le quiero preguntar, los organismos internacionales han recomendado por mucho tiempo reformas estructurales después de la gran crisis del 2009 a los países. México las cumplió con esta recomendación y aún así el desempeño de la economía pues no ha repuntado ni se han atraído las inversiones esperadas, por ejemplo, en el sector energético. ¿Falló la ejecución de las reformas o cuál es el diagnóstico del Banco Mundial? Bueno, yo no lo veo así, nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es una serie de reformas que se implementa en un momento en el que el entorno se torna muy complejo. Y siempre es difícil evaluar el qué hubiera pasado. Si el entorno hubiera seguido siendo tan favorable como fue en la década pasada, seguramente el crecimiento que hubiéramos visto en México hubiera sido mucho mayor. Pero ese crecimiento no lo vimos porque el entorno se tornó mucho más complejo. Y sin embargo vimos una economía mexicana que fue muy resiliente a un entorno bien complejo, ¿no? Y creemos que eso es algo muy positivo. Ahora, esas reformas sientan las bases para un crecimiento sólido hacia adelante. Ok. Señor, a nuestros lectores del periódico El Economista les inquieta mucho el contexto internacional, específicamente en la relación de México con Estados Unidos. Pues como usted sabe, la renegociación del Tratado de Libre Comercio ya tiene fecha de inicio. Pero no es solo eso, es también la política migratoria, es también la intención de gravar las remesas. Quiero preguntarle, desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿qué puede hacer México para enfrentar este contexto? ¿Cómo se lo explicamos a nuestros lectores?
Bueno, a mí me parece que México está enfrentando este contexto y también, como mencionaba hace un momento, cuando hay incertidumbre en cuanto a políticas públicas como las que menciona, pues eso se traduce en volatilidad. En la medida en la que la incertidumbre empieza a disiparse, pues las cosas empiezan a tomar un nivel pues de mayor tranquilidad y de mayor consistencia, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que la agenda ha evolucionado de una forma positiva. Estamos viendo pues niveles mucho mejores de los que veíamos en todos los indicadores económicos hace no muchas semanas, sino muchos meses, y creo que la dirección de viaje pues es una dirección positiva. Señor, ¿qué fortaleza se encuentra en el desempeño de la economía mexicana para entrar al próximo año? ¿En qué sentido? Ustedes mismos en el reporte están advirtiendo que el próximo año hay elecciones presidenciales, no solo en México, en varios países de América Latina, y lo ven como un factor de riesgo. ¿Cómo está preparado México para enfrentarlo? Bueno, nosotros creemos que México está bien preparado, hay un manejo macroeconómico muy sólido, hay una serie de reformas estructurales que están bajo implementación y que, como mencionábamos hace un momento, han ayudado a sortear un entorno externo bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Sí, los procesos electorales en México y en cualquier parte del mundo pues generan debate y confrontación de ideas distintas que generan algo de volatilidad, ¿no? Sin embargo, vemos una economía sólida, vemos un país bien manejado, bien consolidado, que puede sortear desde luego un proceso electoral como normalmente lo hace. Finalmente, señor, ustedes en el mismo reporte observan que otro de los riesgos para América Latina son los desastres naturales. ¿Nos puede platicar un poco en qué consiste? ¿Cuál sería el impacto? ¿Sería impacto económico? ¿Sería impacto natural? ¿Cómo prepararse? Bueno, los desastres naturales claramente tienen un impacto económico, y lo que nosotros vemos es, y se sabe, es que hay una mayor frecuencia y mayor intensidad de eventos naturales que generan desastres y que tienen un impacto económico, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos y en lo que apoyamos a la región y al mundo es administrar esos riesgos, ¿no? México, de hecho, ha estado a la vanguardia en materia de administración de riesgos. México fue uno de los primeros países en emitir en los mercados un bono catastrófico, que precisamente es una forma de seguro, ¿no? Tiene mecanismos en los que se generan ahorros en las épocas buenas para hacerle frente a desastres naturales cuando se presentan, ¿no? Trabajamos en la región desde el punto de vista de los proyectos que ejecutamos, por ejemplo, de infraestructura, en asegurarnos de que la infraestructura sea resiliente a desastres naturales, y también apoyamos a los gobiernos de la región en sus estrategias de cobertura. Muy bien. Señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, le agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias.